Seguimos con lo que estábamos entonces. Velocidad tangencial, velocidad angular. Bueno, vamos con la velocidad angular entonces. Velocidad angular 1, 2, 3 y 4, dígame. A mí la primera me dio 314.16. A mí también. 314.16 radianes por Eso es. segundo. ¿Sí? La velocidad angular 2, 157.08. radianes segundo. La velocidad angular 3 sería la misma. Segundo. Y la velocidad angular 4 sería ¿cuánto? A mí me dio 39,27. Sí, eso. Muy bien. Muy bien. Y por 375 dividido 29,27. Bueno. Ahora vamos a calcular I1, I2 y total. Primero sería 2. Sí. I1, 2. ¿Eh? Ese sería el I1, 2. 1. O sea, del primer y segundo engranaje. Sí. Y el otro sería el I3, 4 en todo caso. Está. ¿Ese cuánto sería? Sería 4, 4. porque uno tiene 40 y el 3, que es el más chico, tiene 10. Sí. Y el I total sería I1, 2 multiplicado por I3, 4. Da igual 8. 8. ¿No? Bueno. Ahora vamos a explicar una cosa que es la parte de potencia, parte de transmisión de potencia y parte cinemática. En trenes de engrane, perdón, las variaciones en potencia se verán reflejadas en variaciones del torque. ¿Por qué? ¿Por qué le parece a ustedes? Porque o sea, depende del torque que lleve el eje final que va a llegar a la máquina. O sea, va variando entre engrane y engrane. Claro, lo que pasa con la velocidad es que las velocidades no se pueden modificar, ¿sí? Las velocidades no se pueden alterar. Acuérdense que el torque, la potencia, digamos, está compuesta por dos
elementos, digamos. La potencia está compuesta por la velocidad angular o lineal o lo que sea, y por la fuerza o el torque, digamos, dependiendo del caso. En este caso, como tenemos trenes de engranes, si los engranes son homocinéticos, digamos, no hay ni una forma de que haya patinamiento, de que haya alguna pérdida en velocidad, ¿sí? O sea que sí o sí que si hay alguna pérdida o algún cambio por rendimiento o algo, eso debe ver reflejado en el torque, ¿sí? No en las velocidades son inalterables, ¿sí? Las velocidades no se pueden alterar dado que es un tren de engranes. ¿Está? ¿Hasta ahora venimos bien? Sí. Bueno, vamos a calcular entonces los momentos torsores. Para eso primero vamos a calcular las potencias, ¿sí? Fíjense, potencia de salida, ¿cuánto va a ser? Nominal. 25 se ve. 25 se ve. La potencia corregida, ¿cuánto va a ser? Y ahí entra a jugar el factor de servicio. $30 sería si lo consideramos. 30. 30. Sería 30 CV, ¿sí? Esta es la potencia que debe entregar el eje C, ¿sí? La salida. Porque te dice que la máquina necesita 25 CV como potencia nominal. Ahí el factor de servicio que incorpora el tipo de máquina y las condiciones de trabajo, es decir, las horas por día, te incrementa la potencia y esa potencia tenés que tener en la salida sí o sí. Y ahora tenés que ver las potencias de cada eje. Entonces, la potencia del eje C, ¿cuál va a ser? 35. 30. 30 CV. La potencia del eje B, ¿cuál va a ser? Fíjense ahí que se ve afectado. Esta palanca. No. Cuando estamos hablando de potencia. Si la potencia en C dividido el rendimiento. Porque el rendimiento del tren de engrane, o sea, del 96%. conjunto del 96%. Entonces, el eje B tiene que transmitir una potencia mayor de para atrás, digamos, porque cae en el engrane entre el 3 y el 4, el engranaje 3 y 4, cae un poquito de potencia. Cae un 4%. Un 4% de esa potencia o energía se pierde. Entonces, 31,25. exactamente, sí, así es. NB es 31, 25. se ve. Ahora, ¿cuál va a ser la potencia en el eje A? ¿Qué les parece a ustedes? Debería ser ¿Puede ser la 31. misma? En el A, Hola. Ah, de la. Profesor, no entiendo cómo se 32.5. a la potencia del eje B. bueno, vos tenés en el eje C, este equipo, ¿sí? Este tren de engranes se utiliza para mover un equipamiento que necesita de 25 CV en principio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Esos 25 CV son entregados por este eje C, este eje grandote que ves acá. Ujú.
su entrada la tiene acá en este engranaje chiquito que va directamente acoplado al motor. ¿Sí? El motor eléctrico recibe energía eléctrica de la red, lo transforma en energía mecánica y lo transmite a través de este tren de engranaje haciendo alterar la velocidad, o sea, reduce la velocidad un poco acá y reduce un poco más, cosa que en el eje C él te entrega una potencia pero a una velocidad más baja. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, se utiliza un factor de servicio, el factor de servicio incorpora condiciones de trabajo, es decir, horas de trabajo diarias y tipo de maquinaria. ¿Sí? Este factor de servicio en este caso ya te lo da el problema, no tenés que ir a buscarlo, ¿sí? El problema ya te lo da, que es 1,2. Él ya te dice cuál es el factor de servicio que vas a considerar. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que la potencia que vos vas a tener en el eje C no tiene que ser de 25, sino ya de 30. Esa potencia se ve un poco incrementada por el factor de servicio. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? En este eje A, ¿cuánta potencia va a tener que entrar? ¿Más o menos que 30? En principio más, o sea, tendría que tener más. Tendría que entrar más, ¿sí? Es lo mismo con un sistema de agua. Ponerle que vos tenés un sistema de riego, ¿sí? Pero un sistema imperfecto, ¿sí? Que de repente tiene dos curvas, por ejemplo, o dos uniones que pierden agua. Entonces, si vos necesitas un cierto caudal a la salida, el caudal que tenés a la entrada, ¿cómo tendría que ser? ¿Mayor o menor? Mayor, claro. Mayor. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es analizar las pérdidas de adelante para atrás. Es decir, digo, bueno, en el eje C necesito 30. ¿Cuánto voy a necesitar en el eje B? Si nosotros tenemos entre el B y el C un rendimiento del 96%, ¿qué quiere decir? Que del 100%, 4% más. claro, ¿qué quiere decir? Que del 100% que tenés en el eje B, del 100% que tenés en el eje B, vas a tener un 96% que te va a quedar para el eje C. O sea que el C va a transmitir un poquito menos que el B. Entonces vamos para atrás. Y ahí ese cálculo se hace de la siguiente manera. Se hace la potencia en el eje B va a ser la potencia en el eje B dividido el rendimiento del tren de engrane, que sería, en este caso, en ambos trenes, un 96%. Claro, claro. Ah, ok, está bien. Profe, No sabía, vi que había un cociente, pero no sabía que era el ¿De dónde salía? Está bien, está perfecto. Está. yo lo que hice fue, para calcular el B, hice la potencia del C más la potencia del C por 4%, por 0,04. Porque ese engranaje, o sea, yendo hacia atrás, cada engranaje va a transmitir un 4% más de potencia que el siguiente. Sí, puede ser. En realidad es por eso. No te va a dar muy distinto. ¿Ves? Te va a dar. Y a mí me dio 31,2 me dio ahí. Sí, una pequeña diferencia. Le dejamos así. Bueno, vamos a hacer el A, NA igual a NB dividido el rendimiento. En este caso, los trenes en engrane tienen rendimiento bastante alto. Hay otros tipos de transmisiones de potencia que tienen rendimientos menores, ¿sí? Entonces sus rendimientos son más bajos. Principalmente las que se basan en fricción, como algunos tipos de reductores, ¿sí? Ellos tienen rendimiento más bajo, 96% de rendimiento muy bueno. ¿Cuánto le da la potencia a nada entonces? 32,55. 32,55 se ve. Bueno, ahora que tenemos la potencia, las potencias, vamos a calcular los pares torsores, ¿sí? O también llamados momentos torsores, ¿sí? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para eso es la fórmula ya conocida, si me pueden dictar, tiene un 716.2, algo así. ¿Cómo es? Creo que es la potencia por 716,2 entre n. Bien.
Entonces, el momento del eje A, ¿cuál va a ser? A mí me da un momento torsor de 7.77. 7 punto. 77. Sí, Kilogramo fuerza por metro. Sería el momento 1. El momento 2, ¿cuánto le da? $7,46. Fíjate las RPM. 14,89. Ahí sí. Y después sería el momento del eje, el último. Sería el momento 4. O lo podemos poner por eje, sería momento A, momento B y momento C. A mí ese me dio 57,3. Puede ser. Sí, a mí me dio lo mismo. ¿Estamos? Bueno, y ahí tienen los momentos torsores que transmiten cada eje. Y ahora vamos a hallar la potencia de entrada. ¿Cuál es la potencia de entrada al sistema? Se supone que sería 32.55. Exacto. 32.55 CV. Ahí está. Selección del motor. Voy a explicar un poquito sobre selección de motor. ¿Usted esta potencia de dónde viene? Eso 32.55 mecánico. Y un eje de un motor. De un motor, ¿sí? Entonces el motor, lo que pasa con el motor es que no vienen, no es. El motor es estándar. Nosotros tenemos motores en diferentes potencias, ¿sí? Pero no es que tenés un motor para cada potencia. Si te da 32.55, que existe un motor de 32.55. Los motores vienen en diferentes potencias escalonadas. Y entonces eso vamos a buscar en la clase del ingeniero Sánchez. Video de alto horno, clase 1 y 2. Vamos a ver esto. A ver si... No, esto es hierro. Vamos a ver. Fíjense si ustedes tienen ahí tabla de motores, por ejemplo, resolución práctica, transmisión de potencia, Pirelli, catálogo de polea. Catálogo motor, el anteúltimo. Anteúltimo, bueno. Voy a explicar un poquito sobre motores. Motores hay de miles de tipos muy diversos y para miles de usos específicos, dependiendo de cada industria. En la industria de la madera se utilizan generalmente los motores convencionales, que sería de carcasa de fundición o de aluminio, de 1500 o bien de 3000 RPM. Esos motores son esto que le voy a mostrar acá.
Generalmente la mayoría de los casos se usan con patas, ¿sí? Como ven este motor acá, por ejemplo, es un clásico motor utilizado en la industria que van a encontrar en muchos lugares. Este motor es con patas, ¿sí? Es un motor estándar, no tiene nada especial, digamos, tiene su eje de salida, su cuerpo del motor, acá atrás está el ventilador que refrigera el motor, y después también se ve en algunos casos, en algunas aplicaciones, estos motores que son con brida, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay que fijarle una placa en hidráulica, a veces se utiliza este tipo de motores, y en otras aplicaciones se llama esto motor con brida. Ustedes pueden observar que este motor tiene su fijación mecánica a través de esta brida, ¿sí? Que es como un aro con unos agujeros. Y lo que pueden observar, por ejemplo, que no tiene patas, ¿sí? Porque su fijación mecánica ya está por la brida. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, generalmente en la industria de la madera se utilizan dos tipos de motores. Mayormente hay otros usos que también se utilizan de otras RPM, pero la mayoría de las veces se utilizan esto, que sería de 3000 RPM, que sería un motor de 2 polos, ¿sí? Motor que gira a 3000 RPM, y después tenemos un motor que gira a 1500 RPM, que son de 4 polos. Esto y esto es lo que más se usa en la industria. Entonces, ustedes tienen que identificar básicamente para cada ejercicio qué motor van a utilizar. En este caso es un tren de engrane. Cuando son reductores, se usa generalmente motor de 1500 RPM, que sería de 4 polos. En este caso, ¿qué tipo de motor tenemos que usar para este tren de engrane? De 3000. De Un 3000. motor de 3000 RPM, que De 2 sería polos. exactamente de 2 polos eléctricos, ¿sí? 2 polos. Bien. Entonces, hasta acá sabemos que tenemos que orientarnos en esa tabla. ¿Sí? Entonces vamos a la tabla, agarramos la tabla de 2 polos 3000 RPM y nos ubicamos ahí. ¿Está? Copiamos la tabla, la traemos a la resolución de nuestro ejercicio y tenemos que encontrar ahora un motor que de hecho sea el inmediato superior al caso que nosotros tenemos que trabajar, digamos. Entonces, ¿qué motor les parece a ustedes que vamos a tener que utilizar? 40 CV. El motor de 40. 40. 40 CB. 40 CV, está bien. Entonces, seleccionamos, pues eso hacemos nosotros los ingenieros, digamos, que futuros ingenieros que van a hacer ustedes van a tener que seleccionar. Seleccionamos el motor de 40 CV en 3000 RPM. ¿Sí? Y acá le quiero hacer una acotación, ¿sí? Que es que muchos alumnos de mecánica, cuando cursan o cuando escriben sus exámenes o su ejercicio, se fijan en esta columna acá, ¿sí? Que dice tamaño. ¿Sí? Vieron que hay una columna que dice tamaño y al lado de cada, ¿cómo se dice? De cada potencia o de cada tipo existe un tamaño, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hacen, es decir, seleccionamos el motor 200L, ¿sí? Eso, ¿sí? No es correcto. Si no es correcto, ¿por qué? Porque el tamaño es la forma constructiva, ¿sí? Es decir, cómo es el motor por fuera. Imagínense ustedes, por ejemplo, vamos a volver al tema de los motores. Este motor acá tiene un tamaño 200L, ¿sí? Vos lo mirás por fuera y tiene dimensiones, digamos, su largo, su distancia al eje, su diámetro eje, son todas cuestiones que tienen que ver con su forma, con su tamaño, cómo es, ¿sí? Por fuera ese motor. Ahora, puede pasar que nosotros en 1500 RPM, por ejemplo, tengamos un motor que tiene tamaño 200L y nosotros después nos vamos, por ejemplo, a 3000 RPM. Bueno, en este caso, el de 40 HP 200L en 1500 RPM, nosotros tenemos también
40 HP en 1500 RPM. O sea, que un motor que yo veo por fuera idéntico, ¿sí?, a otro puede ser en 1500 o puede ser 3000. Lo va a identificar nomás la placa donde dice de qué RPM es. ¿Qué quiero decir con esto? Que decir selecciono el motor 200L no es lo correcto, porque 200L es una característica del motor, pero puede haber dos motores que tengan la misma forma y que sean distintos. Por lo tanto, los dos datos para seleccionar un motor son la potencia, ¿sí?, y las RPM o el número de polos. Esos son los datos que nosotros tenemos que usar para la selección del motor. Después, si nosotros queremos aclarar que tiene un tamaño, que tiene tamaño 200L, perfecto, está bien y es necesario. Pero los datos, si yo digo selecciono el motor 200L y solo eso, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente Profe, para caracterizar el motor. ¿sería correcto entonces decir, por ejemplo, seleccionamos el motor 200L de 40 CV y 3000 RPM o dos polos? Tenés que empezar por la potencia y por las RPM. Siempre por la potencia de entrada. Es lo que en la industria, en el mercado, vos, lo primero, quiero un motor, bueno, ¿a qué potencia? Está de 40 HP, 40, 30, 20, 10, 5, 2 HP, 1 HP y medio. Sí, eso es lo primero. Después, segundo, ¿de cuántas vueltas? 3000, 1500. Con esos dos datos, ya está caracterizado el motor. Después Claro, lo ya otro, condiciona el tercer dato, ya que ya es... condiciona el tercer dato. En cambio, yo te puedo decir un motor de 40 CV, tamaño 200L, y todavía no está definido porque puede ser de 1500 o de 3000. Entonces, los datos son potencia y RPM. Esos son los datos característicos del motor. El tamaño viene después, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno. ¿A qué viene el tamaño del motor? Y eso le voy a explicar y viene en una tablita después. Que ustedes tienen esta tablita. Esta tablita se llama dimensiones, ¿sí? Dimensiones de montaje. Acá, ustedes tienen todas las dimensiones de interés dentro de los motores, ¿sí? Es decir, usted acá, con esta tablita, ¿sí?, pueden agarrar y obtener las medidas más importantes de los motores, ¿sí? Acá yo le voy a imprimir, por ejemplo, los dos que serían los más característicos, son este acá y MB3, que es lo más clásico, ¿no es cierto? Fíjense las medidas. Por ejemplo, el motor que ustedes tienen ahora, que es un 200L, ¿qué características tienen de acuerdo a lo que ven acá? Fíjense. ¿Cuál es la medida más importante de un motor? ¿Diámetro del eje puede ser? El diámetro del eje es lo fundamental, ¿sí? Lo más importante. ¿Qué diámetro de eje tiene este motor? Ujú. 55 milímetros creo que sería, ¿no? Así es, 55 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos el motor, digamos, aquí, por ejemplo, este sería el motor, y lo podemos ver aquí. Este es el eje, ¿sí? Este redondo acá sería el eje. Esa es la medida de 55 milímetros que le dice ahí, el diámetro del eje, ¿sí? Otras medidas son, por ejemplo,
este ancho de la chaveta, ¿sí? ¿Cuánto mide esta chaveta, por ejemplo? O también las dimensiones de la base, ¿sí? ¿Cuánto hay entre estos agujeros para la fijación del motor, ¿sí? Los alcances de este curso, por ejemplo, esta medida, fíjense, B y A son las medidas de los agujeros, ¿sí? De los agujeros de la base. Después, por ejemplo, tienen esta medida F, que es la medida de la chaveta. Después tienen L, por ejemplo, que sería el largo total del motor. En este curso, o sea, para los alcances de este curso, que ustedes van a diseñar transmisiones de potencia y van a seleccionar motores, ustedes, el dato de interés para ustedes es el eje, ¿sí? La medida del eje. Ese es el dato que van a utilizar para después diseñar, por ejemplo, la polea o el piñón o lo que sea que vaya en el eje, ¿sí? Ese es el dato que les tiene que interesar a ustedes. Las demás cosas ya están para casos de diseño mecánico ya más específicos, donde por ejemplo vos tenés que armar una base para este motor. Bueno, entonces ahí sí vas y sacás la medida de la base. Por ejemplo, la medida del eje. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, vio que nosotros tenemos que armar, ¿vamos a armarlo de forma física, o sea, realmente o teóricamente? ¿Qué? El, el tipo, el final, el trabajo este donde tenemos que diseñar. En general no es físico, en general lo que vos haces es ir a una empresa, digamos, por ejemplo, a una hidráulica o a una empresa de forestación o algo, y vos mirás una máquina, por ejemplo, mirás un forwarder, un equipo arrastrador o cualquier. Y bueno, ahí vos relevás una serie de datos y vos haces un cálculo, por ejemplo, del sistema hidráulico de esa máquina. Y así. Esa es la idea del trabajo final. Pero no es que vos vas a montar un motor ni nada de eso. Ah, ok, ya. Bueno, les voy a dejar como tarea el ejercicio que sigue, ¿sí? Anótense. Vamos a anotar acá. Tarea sería el 15, ¿sí? Eso es ya la guía de TP2. Sí. Sí, día 2. Para la clase que viene me pasan ese ejercicio como tarea. Estuvo bien, bastante bien la resolución de la tarea de hoy. Lo único que tienen que probar con 180, ¿sí? Eso prueban, me avisan y hacen la tarea 15, que es bastante parecida a esta. Lo único por ahí distinto que tiene un sistema de tornillos sin fin. Que eso por ahí le voy a explicar rápidamente qué es. Es esto, ¿viste? Que se ve acá. Esto acá es un tornillo sin fin, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver acá, fíjense, cuando este eje acá da una vuelta, ¿sí? Fíjense que usted tiene un eje de esto, por ejemplo, este eje rojo está así, y cómo está el eje de esto, qué dirección tiene, digamos, cómo son esos ejes. Perpendiculares. Son perpendiculares y están separados, ¿sí? En cambio, los ejes, ¿cómo eran los ejes, por ejemplo, de un tren de engrane? ¿Cómo eran? Paralelo. Paralelo, eran ejes paralelos. O sea que esta es una transmisión distinta, ¿sí? Y esto es lo que yo le hablaba hoy del rozamiento. Esta transmisión de potencia es una transmisión de potencia que se basa en el rozamiento. Ya no es engrane, empuje, digamos, de diente contra diente, sino es una pieza que fricciona contra otra. Ustedes podrán ver que esta es una pieza de hierro, ¿sí? Y esta es una pieza de bronce, ¿sí? O sea, son materiales distintos. El bronce es un material más blando y un material que absorbe mejor el calor. Entonces, lo que se hace es se zambulle esto en un aceite refrigerante y limpiante también.
Entonces este sistema funciona por rozamiento, es decir, cada vez que este eje que tenemos acá da una vuelta, ¿qué pasa con esta rueda? No sé si, Cierto desplazamiento. no sé en cuál es la relación, pero giraría, no sé cuánto. Gira un diente, ¿sí? Gira un diente, Mm, Claro, Ah, sí, sí. ¿entendés? nada. Y no, sí, lo que pasa es que si este gira 1500 RPM y este tiene 30 dientes, a la salida tenés 50 RPM. Es así. O sea, reducen mucho, ¿viste? Pero eso mantiene el torque, digamos que tenemos una fuerza importante ahí, ¿no? Aumenta mucho el torque. Lo que pasa es que tiene un rendimiento que no es tan ideal como el tren de engrane. Lo que pasa es que esto es más económico, por ejemplo, porque con esto, si vos querés hacer una reducción por engranaje, por ejemplo, de 30 a 1, de bajar 30 veces las RPM, por ejemplo, el ejemplo que te di recién, 1500 dividido 30 te da 50. Si vos eso lo tenés que hacer con engranajes, vos tenés que hacer un tren de engrane importante que tiene sus costos y es más costoso. Este sistema es menos eficiente, ¿sí? Es menos eficiente, es más burdo, por decirlo así, pero es más económico, ¿sí? Con este sistema vos podés transmitir una potencia moderada y lograr altas relaciones de transmisión, es decir, bajar bastante las RPM, pero no tiene un rendimiento eventualmente tan grande como el que tiene el tren de engrane. El tren de engrane, como decir, es más perfecto, es más eficiente. No sé si me explico. Claro, sí, sí. O Entonces, sea que nuestro rendimiento va a ser distinto, digamos, va a ser menor. va a ser menor, ¿sí? Inclusive en la tabla que le da el ingeniero de esto, que eso vamos a ver la clase sin ser la que viene, la otra, se figura el rendimiento. Esto acá, por ejemplo, ¿cuál es la relación I de esto? Por ejemplo, en lo que dije debería de... ser bastante grande. ¿Cuánto sería para el ejemplo que di recién? Si este da una vuelta y este se mueve un diente y tiene 30 dientes, ¿cuál sería el I? 20. 30, exactamente. Así es. Sí, sí. Después hay casos donde esta rueda acá, perdón, el tornillo tiene doble entrada, que quiere decir que como que son dos espirales juntas. O sea, una espiral arranca acá y la otra arranca atrás y son como dos espirales que van girando alrededor. Es como un ADN, ¿viste? Así van girando así. Ese, por ejemplo, ese que se llama de doble entrada, gira una vuelta y mueve dos